A ver, ¿qué dicen en el chat? Ya está grabando, chicos, ahorita. O eso creo. A ver, ya está grabando, así que no hay problema con eso. Muy bien, entonces vamos a ver el primer problema que me dice lo siguiente. Igualar por número de oxidación las siguientes reacciones. El método número de oxidación es un método relativamente corto, sin embargo, tiene ciertas dificultades. Para ello vamos a analizar este primer ejemplo, que me dice lo siguiente. Igualar por número de oxidación, dicromato de sodio más cloruro ferroso más cloruro de hidrógeno más tricloruro de cromo más cloruro férrico más cloruro de sodio y agua. Muy bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer, tenemos que formular la reacción química. Y para este problema, esta es la reacción química. Por eso tienen que dominar bien la parte de nomenclatura inorgánica y esa parte ya viene del colegio, aunque también depende de cada colegio si es que les han enseñado bien o mal. Así que tienen que repasar esta parte para que no se choquen con compuestos raros. También tienen que conocer el estado de oxidación o valencia de cada uno de estos átomos. Muy bien, entonces, ¿cómo se empieza a igualar esta ecuación química? Para esto nosotros tenemos que determinar qué elementos, aquí vamos a escribir, qué elementos se oxidan y qué elementos se reducen. Los elementos que se oxidan son aquellos que de un miembro al otro incrementan su valencia. Y los elementos que se reducen son aquellos que al saltar de reactivos a productos disminuyen su valencia. Muy bien, entonces para eso nosotros vemos. El sodio aquí está con 1 más. Va a pasar a sodio 1 más, no hay cambio. El cromo aquí está con 6 más y va a pasar a 3 más. Entonces, como está pasando de 6 a 3, el cromo es un elemento que se reduce. El oxígeno no pasa nada. El hierro está pasando de 2 más aquí a 3 más. Entonces está oxidando, está incrementando su valencia. El hidrógeno no cambia y el cloro, como podemos ver, tampoco cambia. Aquí está con cloro 1 negativo y 1 negativo en carga. Aquí también otra situación que se puede dar es que una vez que se identifiquen estos elementos que se oxidan o se reducen, les pidan identificar el agente reductor. Muy bien. Entonces, ¿cómo hallamos el agente reductor y el agente oxidante? Parte de este elemento. El agente oxidante es el que... El agente reductor es el que se oxida. Y el agente oxidante es el que se reduce. En este caso, nuestro agente reductor sería el hierro, porque se está oxidando. Y en sí, el agente reductor es el cloruro ferroso. Y para esto sucede lo mismo. Aquí, ¿cuál es el agente oxidante? Es el cromo. ¿Por qué? Porque el cromo está reduciendo de 6 a 3. Y eso vamos a demostrar de la siguiente manera. Aquí estamos viendo que el cromo está pasando de 6, está pasando a 3. Y el hierro está incrementando su valencia de 2 más a 3 más. Ahora, el siguiente paso para este tipo de problemas es identificar en qué miembro del problema vamos a trabajar. Si vamos a trabajar en el miembro de reactivos o en el miembro de productos. Independientemente del miembro que elijan trabajar, se va a resolver el problema.
Sin embargo, tienen que elegir el miembro que tenga los elementos con mayor subíndice. En este caso tenemos que trabajar en este miembro, en el lado de los reactivos. ¿Por qué motivo? Porque aquí el cromo es uno de los que están interviniendo en la reacción, tiene subíndice 2. Y aquí no tiene subíndice. Entonces, este es el miembro en el que debemos trabajar. Entonces, nosotros decimos, el cromo está intercambiando de 6 más a 3 más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Está intercambiando 3 electrones, pero están intercambiando 2 cromos, entonces va a ser por 2 y nos da igual a 6 electrones. Con el hierro hacemos igual. El hierro es otro de los factores que están cambiando su valencia. Pero ¿en qué magnitud están cambiando su valencia? Está pasando de 2 a 3. La distancia de 2 más a 3 más es 1 más. Muy bien. Una vez que tenemos esto y esto identificado, tenemos que intercambiar estos valores. El número de electrones del agente reductor pasa como coeficiente al agente oxidante y viceversa. Del agente oxidante, los electrones que está transfiriendo pasa al agente reductor. Entonces haremos esa transición. Es un cambio en X. 6. Y a partir de estos dos valores tenemos que igualar el resto de la ecuación. Para no complicarnos mucho, vamos a igualar en esta parte. 1 y 6. Muy bien. Entonces, lo que primero siempre se iguala en esta parte son los elementos que están intercambiando. En este caso, únicamente hay que igualar lo que es el cromo y lo que es el hierro. Entonces, hacemos esa igualación. Tenemos aquí 6 hierros y aquí se iguala con 6. Aquí tenemos cromo, entonces igualamos los cromos. Aquí tenemos 1 por 2, 2 cromos. Entonces aquí tiene que haber 2 cromos. Y de estos elementos que están intercambiando electrones, de los otros elementos, de los otros átomos, empezamos a igualar. Entonces aquí tenemos 2 sodios y aquí igualamos con 2 sodios. No tenemos nada más que igualar. Siempre al penúltimo o de penúltimo. Para la igualación siempre se considera por último a los hidrógenos y por último a los oxígenos. Penúltimo hidrógenos, último oxígeno. Entonces, primeramente nos faltaría que igualar cloros. Aquí tenemos 2 por 3, 6 cloros. Más 6 por 3, 18. Hasta ahí es 24 cloros. Y con esto sería 24, 26. 26 menos estos 12 de aquí, porque va a ser 6 por 2, 12. Eso va a ser 14 ácidos clorhídricos. Y de aquí igualamos lo que son hidrógenos. Aquí sería 7. Y por último, para comprobar si la ecuación está igualada, tenemos que balancear oxígenos. Aquí tenemos 7 oxígenos y aquí también tenemos 7 por 1, 7 oxígenos. La reacción está igualada. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta del cómo se ha hecho el ejercicio? No. Bien, entonces vamos a ir a un ejemplo más del número de oxidación. Y para eso vamos a ver esta reacción química. ¿Qué su formulación es esta? Clorato de potasio más ácido sulfúrico más oxígeno gas más dióxido de cloro más sulfato de potasio más agua. Entonces, nuevamente, identificamos quién se reduce y quién se oxida. Muy bien. Se reduce el elemento que disminuye su valencia. Entonces, vemos aquí. ¿Qué elemento disminuye su valencia? El potasio no cambia. El cloro es el que cambia aquí su valencia. Está pasando de 5 más aquí,
que tiene 4 más. Entonces se reduce el cloro. ¿Qué elemento se está oxidando? Aquí está medio complicado. ¿Qué elemento se está oxidando? Ya hemos estudiado el potasio, sigue aquí con 1 positivo, el cloro también. El hidrógeno tampoco está cambiando. El azufre tampoco está cambiando. Pero ¿qué pasa con el oxígeno? El oxígeno aquí y aquí está con 2 negativo. Está incrementando su valencia a oxígeno 0. Este átomo, como átomo completo, tiene carga 0. Entonces, el elemento que está intercambiando sería entonces el oxígeno. Igual que en el anterior caso, entonces, nos desarrollamos una tablita. No, expresamos la misma ecuación química ya con los elementos que están intercambiando su valencia. Aquí vemos que está pasando el cloro de 5 más a 4 más y el oxígeno de 2 menos a 0. Entonces, de aquí elegimos nuevamente en qué miembro vamos a trabajar. Nos conviene trabajar en el segundo miembro. ¿Por qué motivo? Porque el oxígeno tiene un subíndice de 2. Aquí nos convenía trabajar también. Sin embargo, el asunto es que aquí hay una deficiencia. Debido a que hay oxígeno aquí y hay oxígeno en esta parte. Por ese motivo no se puede considerar esa situación. O también pueden hacer por tanteo. Si igualan por este lado, si les iguala, quiere decir que el procedimiento era por ese lado. Y si resuelven a partir de este lado e igualan, entonces quiere decir que era por esa sección que tenían que resolver el problema. Muy bien, entonces estamos viendo aquí. El oxígeno está pasando de 2 menos a 0. De menos 2 a 0 hay 2 electrones. Esto por 2. ¿Por qué? Porque hay 2 oxígenos y esto da un total de 4. Con el cloro hacemos lo mismo. Está pasando de 5 más a 4 más. La distancia es de 1 electrón. Nuevamente, entonces, intercambiamos de manera cruzada estos dos valores. Aquí va a ser 4 y aquí va a ser 1. Y con esto empezamos a igualar la reacción química. Aquí va a ser 1, aquí va a ser 4. Entonces, primeramente igualamos los átomos que están intercambiando electrones. Aquí hay 4 cloros, aquí se va a igualar con 4. Luego, el resto de átomos, descartando siempre al final hidrógeno y oxígeno. Hay 4 potasios, igualamos con 2 potasios. Aquí hay 2 azufres, aquí igualamos con 2 azufres. Aquí hay 2 por 2, 4 hidrógenos, aquí igualamos con un 2 en el agua y completamos hidrógenos. Ahora hay que ver si es que se completan los oxígenos para comprobar que la ecuación está balanceada. Y va a ser 4 por 3, 12. Vamos a hacer la parte estito. No quiero hacer, pero ya que. Aquí tenemos 4 por 3, 12, más 2 por 4, 8. En total tenemos 20 oxígenos en este miembro. Aquí también tenemos que tener entonces los mismos 20 oxígenos. 2 más 8, 4 por 2, 8, 10. Más otros 8, 18 y más 2 oxígenos del agua, se hacen los 20 oxígenos. Entonces la ecuación ya está igualada. El siguiente método que vamos a ver es el método redox. El método redox ya es similar al número de oxidación, solo que tenemos que aplicar algunos pasos extra. Entonces vamos a ver dos problemas igual para este tipo de igualación. ¿Qué me dice que se iguala sulfato ferroso más yoduro de potasio más yodato de potasio más hidróxido? ¿Y esto qué produce? Produce hidróxido ferroso más sulfato de potasio y por último produce yodogas. Muy bien. En esto nuevamente entonces,
Tenemos que identificar quién se reduce y quién se oxida. Se reduce aquel que disminuye su valencia. Entonces aquí vemos quién está disminuyendo su valencia. El hierro no cambia, está pasando de 2 más a 2 más, no cambia. El azufre tampoco cambia. El potasio no cambia. El yodo aquí está con 1 menos y está pasando a 0. Aquí. Entonces, de 1 menos a 0, ¿qué es lo que está pasando? Se está oxidando. Entonces, aquí tenemos que el yodo es el que se oxida. Seguimos analizando. Aquí el yodo está con 5. El yodo está con 5. Está pasando a 0. De 5 positivo a 0 está pasando. Entonces, aquí también el yodo es el que se reduce. Esto es posible en algunas ecuaciones. Un mismo elemento se está oxidando y se está reduciendo al mismo tiempo. Entonces, para esto, ¿qué es lo que tenemos que ver ahora? Tenemos que bajar únicamente a los compuestos para formar semireacciones, únicamente a estos elementos para formar semireacción. Con esto, ¿qué estoy queriendo decir? Vamos a tener 2 miembros en esta ecuación química. Vamos a tener 2 miembros en esta ecuación química. La primera va a ser la siguiente, en la que tenemos el yodo proveniente de esta parte. Este yodo, ¿con qué carga está? Está con carga de 1 negativo. Y en este otro miembro tenemos que colocar qué elemento está intercambiando, con qué elemento está intercambiando su carga. En este caso, entonces, sería con el yodo gas. Ya, aquí. Ahí debe ser. Ahí era. Entonces ya tenemos una primera semireacción que tenemos que igualar. Muy bien, entonces igualamos esta semireacción. Solo se iguala de esta manera. Y tenemos aquí, y tenemos que totalizar cargas ahora. Es decir, en esta semireacción, ¿cuánto es la carga total? Y en esta semireacción, igual, ¿cuánto es la carga total? Entonces, aquí la carga total va a ser 2 menos, porque va a ser 2 por 1. Y de esta carga, y de esta parte va a ser 0. Entonces, en el sector que tenga mayor carga, incrementamos electrones para que se balanceen estas semireacciones. Agregamos 2 electrones. ¿Por qué motivo? 2 electrones tienen carga negativa. Y este 0 más menos 2 veces la carga del electrón va a ser menos 2. Con este menos 2 se va a balancear. Después tenemos aquí el yodo con carga. El yodo con carga 5 más. ¿Y esto con qué elemento está intercambiando? Está intercambiando con nuevamente el yodo gas. Y nuevamente entonces tenemos que primeramente balancear esta semireacción. Y luego totalizamos cargas. En este miembro, ¿cuánto es la carga total? Es 10 positivo. Y en este miembro, ¿cuánto es la carga total? Es 0. Entonces, en el lado de mayor carga, aumentamos la diferencia en forma de electrones. Entonces va a ser más 10 electrones. Para que de esta manera, 2 por 5, que se hace 10 más 10 cargas negativas del electrón se va a anular volviéndose 0. Ahora tenemos este valor y este valor. Entonces tenemos que intercalar valores. Entonces aquí va a ser 10.
Aquí va a ser 10 y aquí va a ser 2. No entiendo qué pasa con esto. Y si existe la posibilidad de simplificar valores, entonces nosotros podemos simplificar esos valores. Entonces, esto no va a ser 10, en realidad va a ser 5. Y abajo va a ser 1. Así que va a ser 5 y aquí va a ser 1. Entonces, lo único que hay que hacer ahora es multiplicar estos factores por cada semi-reacción. Entonces, va a ser 5 por 2, 10 yodos con carga negativa. Más, vamos aquí abajo, 1 por 2, 2 yodos con carga 5 positivo. Más 10 electrones. Vamos al otro miembro y hacemos lo mismo. 5 por 1 yodo gas, eso va a ser 5 yodo gas. Más 5 por 2, 10 electrones. Y más 1 por 2 yodo gas. Entonces va a ser aquí un solo yodo gas. Y ahora transferimos estos coeficientes o valores a la reacción original, a sus respectivos elementos. Entonces aquí tenemos 10 yodos negativos, eso se pasa aquí. Tenemos 2 yodos con carga 5 positivo, eso se pasa aquí. Tenemos 5 por 2, 10, no, espérate, 5 yodos gas más un yodo gas forma 6 yodos gas. ¿Qué más? No podemos subir nada más. Entonces ahora igualamos sus complementos. Aquí tenemos 10 potasios más 2 potasios, eso se hace 12. 12, entonces aquí va a ser 6 para igualar 6 por 2, 12 potasios. Y en este lado 12 potasios. Luego tenemos 6 azufres. Entonces en este lado igualamos con 6 azufres. Luego tenemos 6 hierros. Entonces aquí igualamos con 6 hierros. Muy bien, aquí que podemos ver entonces que me falta hidrógenos. Entonces en el miembro que falta hidrógenos tenemos que incrementar agua. Nos tenemos 6 por 2, 12 hidrógenos dividido entre 2, 6. Y con esto estaría balanceada la ecuación química. O tendría que estar igualada. Pero vamos a ver. La igualación siempre se comprueba cuando hay un balance de oxígenos. Si hay oxígenos en este miembro igual a este miembro, quiere decir que la ecuación está igualada. Entonces, va a ver, 6 por 4, 24 oxígenos, más 6, 30, más 6, 36. 6 por 2, 12. 6 por 4, 24. 24 más 12, 36. Entonces, sí se igualan los oxígenos. La ecuación está igualada. Vamos a un siguiente problema. El problema me dice lo siguiente. Igual hay que igualar el permanganato de potasio más dióxido de azufre y esto me da sulfato de potasio más sulfato manganoso y ácido sulfúrico. Muy bien, entonces esta sería la formulación de esta ecuación química. Y nuevamente tenemos que ver qué elemento se reduce y qué elemento se oxida. Si en el compuesto están viendo que hay permanganato, este es un agente oxidante. Todo permanganato o dicromato siempre es un agente oxidante. Entonces, ¿qué es lo que produce esto? Que se reduzca. El agente oxidante siempre se reduce. Entonces, aquí el que se va a cambiar de valencia es el manganeso. ¿Por qué? Aquí está con 7 y va a pasar a manganeso 2 más. Entonces, tenemos que hallar el elemento que se oxida, es decir, que sube su valencia. Entonces, aquí tenemos azufre con carga 4 positivo. De este 4 positivo está transfiriéndose a 6 positivo. Está incrementando su valencia. Entonces, el azufre es el elemento que
se oxida. Entonces, viendo una tablita igual, desarrollando del mismo modo que el anterior problema. Siempre se coloca aquí, en la primera semireacción, a la sustancia que se oxida. En este caso sería el azufre. Entonces, bajamos el azufre con su respectiva carga. ¿Con qué carga entonces está el azufre aquí? Está con carga. El azufre en el dióxido de azufre está con carga 4 positivo. ¿Está pasando a qué carga? Está pasando a carga de azufre 6 positivo. La ecuación, la semireacción no necesita igualarse, entonces simplemente aumentamos la diferencia de cargas entre estos dos compuestos al miembro que tenga mayor carga. Entonces va a ser 6 a 4, son 2 electrones. Entonces de aquí sumamos 2 electrones. Porque esto va a ser 6 menos 2 electrones, entonces la carga va a ser 4 positivo y se va a igualar con esta otra carga. Hacemos lo mismo con el manganeso. El manganeso, entonces, está pasando de 7 más en el permanganato. Está pasando acá a manganeso 2 más. Entonces, no es necesario igualar nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que colocar? Aquí tenemos que colocar electrones al miembro que tenga mayor carga. En este caso va a ser manganeso 7 más. Entonces va a ser de 7 a 2. ¿Cuánto es la distancia? Son 5 electrones. Entonces aquí aumentamos esos 5 electrones. Después de eso, de manera cruzada, nuevamente intercambiamos estos electrones. Y como no se puede simplificar, entonces empezamos a multiplicar. Entonces va a ser 5 por azufre, 4 más. Esto más, vamos a la siguiente semireacción porque ya hemos acabado. 2 manganesos con carga 7 más. Y más 5 por 2, 10 electrones. En esta parte hacemos lo mismo. 5 por 1 azufre de carga 6 más, entonces se tiene 5 azufres con carga 6 más. Esto más 5 por 2, 10 electrones. Y más 2 por 2 manganesos de carga 2 más. Y nuevamente entonces transferimos estos valores a la reacción original. Muy bien, entonces trasladamos. Tenemos aquí 2 manganesos, trasladamos aquí ese 2. Aquí tenemos 5 azufres. Trasladamos eso al primer miembro y analizamos el segundo miembro. Tenemos 5 azufres, entonces eso va a ir aquí. Tenemos 2 manganesos. Aquí ha habido un choque. Aquí ha habido un choque de intereses. Entonces, ¿esto qué me quiere decir? Que únicamente vamos a considerar al manganeso. ¿Por qué motivo? Porque este 5 puede ir aquí, o puede ir aquí, o puede ir aquí. Pero esto, ¿qué es esta semireacción? ¿Qué me dice? Aquí tenemos 5 azufres con carga 6 positivo. Entonces, estos 5 azufres tenemos que repartir entre estos 3 componentes. Aquí vemos que tenemos 2 potasios y aquí 2 potasios, entonces esto ya no necesita más azufres. Aquí tenemos, eso también ya hemos igualado a partir de esto.
Entonces, nos queda 2 azufres más y eso lo colocamos en este sector. Luego nos falta aguas en el primer miembro y con eso igualamos la reacción química. Aquí tenemos 2 por 2, 4 hidrógenos y aquí tenemos 2 por 2, 4 hidrógenos. Con este 2 se iguala la reacción. Y para verificar que la reacción esté igualada, contamos oxígenos. Aquí tenemos 2 por 4, 8, más 5 por 2, 10, así es 18, más estos 2 oxígenos se va a hacer 20. Aquí también tiene que haber 20 oxígenos para igualar. Aquí tenemos 4, 2 por 4, 8, así tenemos 12. 2 por 4, 8, 20 oxígenos. Y con eso se iguala esta reacción química. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta de este método? Muy bien, viendo que no hay consultas, entonces vamos a pasar al siguiente método de igualación. El siguiente método de igualación es el método ion-electrón. Y para eso vamos a ver este problema cuya formulación química es esta. Muy bien, entonces aquí nuevamente determinamos quién se oxida y quién se reduce. Y vemos que se oxida primeramente el arsénico. El arsénico, ¿por qué motivo? Porque está pasando de 3 más a 5 más. Entonces se está oxidando el arsénico. Seguimos avanzando. El azufre. El azufre está pasando de 2 negativo a 0. Entonces, como está incrementando su valencia, el azufre también se está oxidando. Con el hidrógeno no pasa nada. El nitrógeno está pasando de 5 más aquí a 2 más. Entonces, como está pasando de 5 a 2, el nitrógeno es el que se reduce. Es el que se reduce. Y ahora el procedimiento para esto es similar al método redox, solo que tiene más pasos. Entonces, nuevamente, en el primer término, en la primera semireacción, colocamos los compuestos que están incrementando su valencia. Bueno, sí. A ver. Entonces colocamos, aunque también a veces es indiferente qué semireacción coloquemos en cuál. Es indiferente también a veces. Así que vamos a ver. ¿Qué elementos se está oxidando? Se está oxidando el azufre y el arsénico. Entonces, estos elementos tenemos que colocar en la primera semi-reacción. Y ahora, ¿qué diferencia hay con el otro método que hemos visto? Aquí se baja la parte iónica del compuesto con el que está intercambiando la carga. ¿Con esto qué quiero decir? Aquí, entonces, lo que vamos a bajar va a ser, primeramente para el arsénico, vamos a bajar lo que es el ion arseniato. Entonces, tenemos que bajar todo el ion. Esa es la diferencia que tiene con el otro método. Y esto hay que incluirle su carga. ¿Con qué carga está aquí? Está con 3 menos. Igual hacemos lo mismo con el siguiente componente, que sería el azufre. Y ahora tenemos que igualar primeramente esta semireacción. Primeramente igualamos átomos. Tenemos 3 azufres aquí. Aquí tenemos 3 azufres. Tenemos 2 arsénicos y aquí igualamos con un 2.
Muy bien, entonces este método, aquí vemos que tenemos oxígenos, pero aquí no tenemos. Entonces, ¿de qué manera compensamos eso? Tenemos que incrementar aguas. Y tenemos que incrementar aguas con el mismo valor del número de oxígenos. Aquí tenemos 2 por 4, 8 oxígenos, entonces aquí aumentamos 8 aguas. Pero para balancear el estado del agua tenemos que añadir al otro miembro el doble de radicales oxidrilos. Entonces va a ser 16 radicales hidrógeno. Me he equivocado. Chicos, ya se va a acabar el tiempo. Les pido que ahí te la voy a cerrar la sesión y que salgan y que entren al mismo enlace, por favor, para continuar con la clase.